¿Qué le parece si oramos y le entregamos este tiempo al Señor? Amén. Te damos gracias por tu amor, tu misericordia, por este tiempo en el que nos has permitido estar aquí juntos, adorando, glorificando tu nombre. Gracias, Señor, por cada uno de los hermanos presentes. Gracias por los hermanos que aún no llegaron, no pudieron venir. Yo te pido en el nombre de Jesús que tu Espíritu Santo esté obrando con poder. Y te doy gracias en forma especial por nuestras 4 hermanas que hoy nos visitan, nuestra vecina que nos visitó por primera vez el domingo pasado. En el nombre de Jesús te pido que estés obrando a través de tu Espíritu Santo y ellas puedan retirarse de este lugar, Señor, llevándose lo que vinieron a buscar de ti, porque ciertamente en ti están todas las respuestas a las necesidades que tenemos. Tú eres, Señor, suficiente para cada una de nuestras necesidades. En este tiempo, Espíritu Santo, te pedimos que obres con poder, que nos muestres en la palabra todo aquello que sea para nosotros como congregación y que lo podamos entender de forma clara y natural. En el precioso nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Gloria a Dios. Muy bien, ¿cuántos estuvieron el domingo pasado? Gloria a Dios. Usted sabe que le prometí que iba a dar 4 mensajes consecutivos referente al llamado. El último domingo del año pasado hablamos acerca del resumen que tuvimos como congregación, la visión que habíamos tenido acerca de fundamentos sólidos, firmes para esta congregación y empezamos a dar una reseña, un pantallazo de lo que íbamos a estar trabajando en principio de este año como congregación, que es el llamado o los distintos tipos de llamado que como seres humanos recibimos de parte de Dios en nuestra peregrinación por esta tierra. Y el domingo pasado hablamos del primer llamado. ¿Cuántos recuerdan cuál fue? A ser hijos de Dios. Hablamos y estudiamos el hecho de que en un tiempo, como todos los nacidos en este mundo, fuimos hechura de Dios. Pero cuando lo escogimos, porque Él en amor nos escogió primero, dice que pasamos a ser hijos de Dios. Tuvimos el privilegio de comenzar a existir como hijos de Dios. Y yo voy a empezar a diagramar un poco lo siguiente. Desde antes de la fundación del mundo, Dios tenía morada. Vamos a hacer de cuenta que esto es la morada de Dios para cada uno de aquellos que Él había escogido, predestinado, por el puro afecto de su voluntad, como dice su palabra, para ser trasladados del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Entonces dijimos que Él nos escogió, pero en el momento que nosotros lo escogimos a Él, como dice la palabra, tuvimos el privilegio de comenzar a existir como, ayúdeme, hijos de Dios. O sea que el primer llamado es cuando usted y yo somos incorporados a este lugar, como hijos de Dios. Y tenía algunos requisitos que ya lo vamos a ver nuevamente. Pero de ahí el Señor comienza a hacer su segundo llamado. Y yo le pido que usted vaya a la palabra de Dios en Génesis 2, versículo 24. Dice, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Amén. Primer llamado a ser hijo. Listo, usted es hijo. Pertenece al reino de los cielos, al reino de su amado Hijo. Está claro, el pastor predicó extenso acerca de este tema. Pero una vez que nosotros estamos allí y comprendimos cuál es nuestro rol como hijo, de acuerdo a la visión que Dios tiene como padre de nosotros como hijo, habíamos dicho que usted no puede ser hijo como los hijos terrenales.
que se les permite la desobediencia, la rebeldía, la apatía, el desamor. Usted tiene que ser hijo como hijo de Dios, de acuerdo a lo que Dios preestableció. Y lo habíamos visto en su palabra. El Hijo de Dios, aquel que agrada a Dios, que hace buenas obras, que crece en el conocimiento de Dios, que es paciente, ¿se acuerda? Muy bien. Una vez que entendemos esto, Dios nos llama al segundo llamado. Como hijos de Dios, Dios nos propone empezar a desarrollarnos en otro ámbito. ¿Cuál es ese ámbito? El ámbito de la familia. Dice así, por tanto, segundo llamado, el hombre, como género, hombre y mujer, dejará a su padre y a su madre, y dice, y se unirá a su mujer. Ahora, la palabra unirá, vamos a estudiarlo un poquito. Muchos cuando hablan de la unión del hombre y la mujer, gráficamente lo hacen así. Este es el hombre, esta es la mujer, y se unirá, dice. ¿Ven? El hombre y la mujer están unidos acá. No, están entrelazados. No están unidos. Si usted presta atención, aquí hay un lugar en el cual los dos lo están ocupando. En la unión de dos cosas, la materia no puede ocupar la materia. ¿Se entiende? La unión del hombre y la mujer que propone Dios es así. Hombre, mujer. ¿Esto qué va a evitar? Que usted se guarde un pedacito en el cual usted sigue siendo solamente usted. Cuando el hombre y la mujer se unen de acuerdo a la palabra de Dios, usted ya no tiene un pedacito para usted. ¿Se entiende? Usted es uno con el otro. Pero usted no está entrelazado, usted no está mezclado. Esto de acá, dice, bueno, en esto el hombre y la mujer comparten todo, deciden todo, pero este pedazo de acá, este es el, déjame ver el partido, déjame ver la novela, déjame hacer lo que quiero, déjame con mis hobbies. Eso no existe. La unión de la que habla la palabra de Dios es una unión donde hay uno, hay otro, este pierde cosas como individuo, y este pedazo que queda y este que queda se une. Esa es la unidad de la que habla la palabra de Dios. ¿Se entiende? ¿Amén? Entonces dice, segundo llamado, dejará al padre y a la madre, también tendrá que resignar cosas tuyas. Dice, se unirá a la mujer, y después ¿qué dice? Será una sola carne. Este será una sola carne está en referencia a la procreación. O sea que hombre, mujer, unión, hijos. Esto, la unión del hombre y la mujer y la procreación del hijo, es la primera institución humana establecida por Dios. Y usted y yo lo conocemos como familia. El segundo llamado que Dios te hace a vos y me hace a mí, hermano, es a desarrollarnos como hijos de Dios, pero dentro de la familia. Siempre lo primero es aprender a relacionarse con Dios como hijo, pero lo que sigue inmediatamente después es a relacionarnos con nuestros seres más íntimos en nuestro rol familiar. Y por último, que es lo que vamos a ver el domingo que viene, es aprender a relacionarnos con el prójimo en general, que es nuestro llamado al servicio, nuestra función social. Entonces usted tiene que primero, hijo, después su rol familiar, tercero, siervo en la sociedad.
Este es el orden establecido por Dios. Estos son los 3 llamados que Dios hizo. Y hoy vamos a hablar del segundo. Pero ¿por qué le menciono también el de la semana que viene? Porque Dios estableció en su palabra un orden. Y usted y yo no podemos ignorar ese orden. Si usted no entiende su rol como hijo de Dios para con Dios, y usted fracasa en su rol de hijo de Dios para con Dios, usted no va a poder desarrollarse correctamente en su rol familiar. Ya sea padre, ya sea madre o ya sea hijo. El orden es este. Primero entiendo de qué se trata ser hijo de Dios, me desarrollo, lo vivo, después entiendo de cuál es mi rol familiar, lo desarrollo, lo vivo, y después entiendo cuál es mi llamado específico a la sociedad, lo desarrollo, lo vivo. Debemos vivir cada rol en orden. Dice la palabra de Dios allí, no te lo pasé, Blue, en 1 de Timoteo 3:5, dice que el que no sabe gobernar su casa, ¿cómo cuidará de la iglesia del Señor? ¿Sabe usted? Yo conozco muchas personas que han entendido bastante bien cómo comportarse como hijos de Dios para con Dios y que realmente son siervos en la obra tremendos, personas serviciales, personas que realmente están dispuestas, pero cuando usted habla con su familia nunca jamás aprendieron a desarrollar su rol dentro de la familia. Esto no existe. Ir del 1 al 3 no existe. No existe. Las obras que usted hará acá no tienen ninguna relevancia, no tienen ningún efecto, no sirven para nada. Usted no se puede saltar los pasos. Tiene que ir paso por paso. Sé lo que es ser un buen hijo de Dios, sé lo que es ser un padre, madre de familia, sé lo que es ser un siervo de la sociedad. Pasar de un lado al otro, no, hermanos. Si no somos aprobados en nuestro rol familiar, tampoco seremos aprobados en nuestro rol en la sociedad. Es que muchos se creen que servir es todo. No. El testimonio es todo. Su testimonio ante Dios como hijo, su testimonio en su propia familia, es lo que lo van a hacer que usted sea un siervo fructífero en esta sociedad. Lo contrario no existe. Con mucha pena tengo que contarles algo que estuve estudiando y viendo mientras preparaba este tema. Y es que en las últimas 2 décadas el divorcio, dentro de la iglesia estoy hablando, porque la gente afuera no se divorcia porque no se casa prácticamente. Pero dentro de la iglesia, en las últimas 2 décadas, el divorcio se ha multiplicado. Y el motivo es simple, extremadamente simple. Hemos dejado de cumplir nuestro rol en la familia de acuerdo a los requerimientos de Dios. El grupo Barna de Estados Unidos es un grupo que trabaja con estadísticas y encuestas, se llama Barna. Dice que en Estados Unidos escuche muy bien, el 33% de los matrimonios cristianos se divorcian. Y en América Latina ese número crece exponencialmente. O sea que en Estados Unidos, que son mucho, pero mucho más estructurados que nosotros los latinos, dentro de las iglesias, dentro de las congregaciones, 1 de cada 3 parejas se divorcia. Entre los latinos, eso lo incluye a usted y a mí, 1 de 2 se divorcia. Y algunos dicen que más. ¿Por qué? Porque hemos dejado de cumplir nuestro segundo llamado de parte de Dios, y es hacer dentro de la familia que Dios nos ha entregado el trabajo que Dios nos ha pedido.
¿Recuerda usted que para ser vistos dignamente como merecedores del título Hijo de Dios, recién yo se lo mostraba, la palabra dice que tenemos que agradar a Dios en todo, hacer buenas obras de fe, crecer en el conocimiento de Dios, ser pacientes, soportar en medio de las pruebas, que hablaba de longanimidad, estar gozosos, ¿lo recuerda? Esos eran los requerimientos para ser aprobado como hijos de Dios. Yo le voy a hacer una pregunta a usted, iglesia. ¿Conoce usted los requerimientos para su rol familiar? Porque es imposible desarrollar un rol si no sé cuál es mi parte, cuáles son los requerimientos dentro de ese rol. Muchos piensan que los hombres, bueno, mi rol en la familia es llevar el alimento y agradezcan. Yo me deslomo, dejo todo y agradezcan. A veces las mujeres dicen, bueno, yo les cocino, les limpio, les plancho y agradezcan. Ese es mi rol dentro de la familia. Déjeme decirle que si usted desconoce su rol familiar, es sinónimo de fracaso en la familia. El que desconoce lo que debe hacer dentro de su familia está destinado a fracasar como siervo. Puede ser buen hijo de Dios para con Dios, pero si falla en el seno familiar, no piense que va a ser exitoso en la sociedad como siervo de Dios. Eso es una utopía, hermano. Por ende, debemos desecharla. La iglesia es la suma de las familias. Si fracasa la familia, fracasa la iglesia. El otro día, no me acuerdo ni con quién, con mi cuñado Andrés y mi cuñada Andrea, hablábamos un poco, ellos estuvieron acá de paso, y hablábamos un poco de la iglesia. Y hablábamos acerca del crecimiento, y yo les comentaba cómo me indigna cuando la iglesia, no estoy hablando de la nuestra, no lo hacemos de hecho, pero cómo me indigna cuando la iglesia se centra en grandes campañas evangelísticas, se centra en grandes espectáculos dentro de la iglesia, los domingos, los sábados, los viernes, se centra en hacer lo más llamativo posible toda la cosa y no le presta atención al discipulado individual de cada uno de sus miembros para que sus familias sean sanas. Porque sí, es verdad, son iglesias que las sillas están llenas y que faltan sillas. Pero me gustaría saber cuántos hijos de Dios están ahí adentro. Y no lo voy a saber nunca. Porque el que conoce los corazones es el Espíritu Santo, yo no. Y nunca voy a juzgar quién es y no hijo de Dios. Pero dice la palabra de Dios que por los frutos somos conocidos. Y basta decir que de los 5 millones de cristianos registrados en la República de Argentina, 3.300.000 están apartados. Yo creía que la oveja perdida era una de 100, no 70 de 100. Lo que me hace pensar que muchos no son ovejas, que han ido, que han estado, pero que nunca formaron parte de este lugar. Porque no eligen a Dios. Necesitan un milagro, necesitan ser escuchados, necesitan ser entendidos, necesitan una palabra. Pero de ahí a escoger a Dios hay un camino enorme. Y el diablo se ríe cuando nosotros hacemos grandes alborotos para que la gente venga. ¿Sabe por qué se ríe? Porque si total no los disipulan, total no les enseñan de la familia, total no les enseñan la sanidad de ellos, de su familia, de sus ministerios. Que vayan, total se van. Nosotros no podemos caer en eso. Nosotros debemos entender que la familia es la primera iglesia a la que usted asiste. Es la primera iglesia donde usted debe desarrollarse bien como hijo y como siervo de Dios. Siendo papá ejemplar, siendo mamá ejemplar.
Dice William Hendrickson, que es el comentarista bíblico, uno de los comentaristas bíblicos más renombrados de la década del 80 y el 90, dice, según la atmósfera de tu casa, así será la atmósfera de la iglesia. Entendamos que la iglesia es la sumatoria de las familias. Y está bien que los pastores y los líderes tengamos responsabilidades del funcionamiento de la iglesia, pero de la sanidad de la iglesia el responsable es usted. No me mire a mí, por favor, no me cargue con esa mochila, no la acepto, no me pertenece. Los líderes y los pastores podemos predicar y podemos guiar de acuerdo a lo que el Espíritu Santo nos dé, y gloria a Dios por eso, y que siempre así sea. Pero es usted el que tiene que decidir y aceptar el desafío de en su familia cumplir el rol que Dios le ha dado. Y vuelvo a preguntar entonces, ¿conoce usted los requerimientos para su rol familiar? Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios, ¿le parece? Efesios. Capítulo 5. Versículo 21 al 25, dice así la palabra de Dios. Someteos los unos a otros en el temor de Dios. Escuche bien. Y esto sé que a muchos no le va a gustar, pero es palabra de Dios. Así que agárrese fuerte del asiento, lea y acepte. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Versículo odiado por las mujeres, si los hay. Esto de ser sujetas a los maridos es como que hay que predicar con un rebenque porque la gente se vuelve loca. Pero es lo que dice la palabra de Dios. Y es sabio y hay que cumplirlo. Yo no tengo ningún problema con este pasaje. Los que tienen problema con este pasaje son los que malinterpretan este pasaje. El pasaje es extremadamente simple, sencillo, agradable, un pasaje que debería traer alegría, pero la mala interpretación del mismo hace que sea un pasaje controversial. Así que, Dios mediante, y contando con la guía del Espíritu Santo, permítame esclarecer un poco este pasaje. Dice, casadas, estén sujetas a vuestros maridos como a Cristo. Así que usted, mujer, lo primero que debe entender es que la sujeción al marido es un acto de obediencia a Cristo. A la mujer, en línea general, no se sienta ofendida si usted no está en ese caso, hablo de una generalidad. Y muchas de ustedes sé que no entran aquí, pero permítame tratar de llevar luz a este pasaje, para que usted pueda hablarle a otra mujer. La mujer muchas veces cuando le dicen, vos tenés que estar sujeta a tu marido, dicen, yo no le voy a hacer caso a este desgraciado. No, hermana, lo que dice la palabra de Dios es que vos tenés que ser sujeta como a Cristo. Tu obediencia a esa persona que te está hablando, ese señor panzón, que ronca. ¿Algo más? ¿Pero? Hizo así, pero si tengo que agregar esto, bueno. Tu obediencia, tu sujeción, es a Cristo. En tanto y en cuanto vos te rehusás a cumplir este rol de la manera que la palabra de Dios lo dice,
lo primero que estás haciendo es rebelarte contra Cristo. No estás ejerciendo tus derechos. No estás siendo autónoma como la ciudad de Buenos Aires. Estás siendo rebelde. Dice, estén sujetas como a Cristo. Y sigue diciendo, así como Cristo, dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Ahora te hablo a vos, hombre. A vos que tantas veces venís a la oficina, lo digo porque no hay ninguno que me lo haya dicho acá, si no, no lo diría. Pero tantas veces vienen a la oficina pastoral los hombres y dicen, y lo que pasa es que no se me sujeta. ¿Qué te cree que un caballo? No se me sujeta, pastor, es rebelde, no se me sujeta, te dice. ¿Y vos quién sos? No se me sujeta. ¿Vos entendiste qué es ser cabeza del hogar? Dice que el hombre es cabeza del hogar como Cristo de la iglesia, siendo Él su Salvador. Lo que está diciendo la palabra, que el rol que te dio a vos, hombre, dentro de la familia, dentro del matrimonio, es ser aquel que esté velando, preocupándose constantemente, hasta dar su vida si es necesaria para salvar los beneficios, los intereses, suplir la necesidad de esa mujer que Dios te regaló. Sos cabeza porque tenés que dar la vida por ella, no porque tenés que darle órdenes. La comparación que hace es de Cristo con la iglesia, el cual es su Salvador, dice la palabra aquí. Así que no me vengas con el verso eso, yo por mi familia doy la vida. Por tu familia da la vida, pero dala protegiendo sus emociones, protegiendo su intelecto, haciéndola sentir valiosa a esa preciosura que tenés al lado. No dando órdenes. En la iglesia no existe el macho, el jefe de hogar. En la iglesia existe el cabeza de hogar que imita a Cristo, dando su vida por aquella mujer que Cristo le entregó, la cual, de forma natural, cuando se ve amada por su marido como Cristo amó a la iglesia, va con todo placer a seguirle, a obedecerle y a apoyarle. Porque cada una de esas directivas, parte de la cabeza de hogar, van a ser de Cristo. ¿Me explico? Sujeción es un acto de amor y obediencia, no al marido sino a Cristo, quien derramó su sangre por la mujer. Y tener el mando de la familia como jefe es simplemente porque necesito ser guiado por Dios y estar dispuesto a dar mi vida para suplir necesidades de ella, la esposa. El que no lo entiende así, el que no lo vive así, permítame decirle, está errado en el cumplimiento de su segundo llamado, que es cumplir su rol familiar. Un esposo que ama como Cristo tiene una esposa que obedece como la iglesia milenaria le va a obedecer a Cristo. Acá no se trata de derechos ni de obligaciones, hermanos. Se trata del cumplimiento de un rol asignado por Dios. Ese rol, hermanos, si no lo aprendemos a administrar y a desarrollar, vamos a hacer que la familia falle. Y si la familia falla, la iglesia falla. Mire, podemos tener hermosa alabanza, podemos tener
líderes y pastores que se preocupen, que se ocupen, que sean amorosos, que sean ejemplo. Pero si usted no cumple su rol familiar, la iglesia falla, en definitiva. En definitiva, la iglesia falla. La iglesia falla. A veces vemos con el pastor Eduardo que cuando falta uno de los pastores, ni hablar la vez que faltaron los dos pastores, la iglesia se queda vacía. Parece que si no está el pastor no hay que ir a la iglesia. Parece que si nadie nos ve nos podemos comportar mal dentro de nuestro seno familiar. En la primera iglesia, la iglesia primitiva, la iglesia de Hechos de los Apóstoles tenían que salir a predicar el Evangelio, eran llamados a las misiones, eran llamados 3 meses a un lugar, 2 años a uno, otro año al otro. Y lo que ellos hacían eran simplemente dejar familias sólidas que sigan con la obra. No existían los seminarios que sacaban pastores que eran llamados, hacían un presbiterio y levantados. No existía eso. La confianza del crecimiento de la iglesia en la iglesia primitiva era familias sólidas, no superpastores. Y eso lo hemos perdido de vista. Y no me estoy secando ninguna responsabilidad del lomo. Yo lo que debo hacer, lo voy a hacer como lo vengo haciendo hasta ahora. Pero quiero que usted haga lo suyo. Porque no es mi carga si usted es buen padre, buen esposo, buena esposa, buena madre. Es su carga, es su responsabilidad. Es el llamado que Dios le hizo a usted. Y yo no puedo hacer nada para ayudarlo. No entender y vivir esto y pretender una iglesia plena, como antes les dije, hermanos, es una utopía. Y si bien esto no es una cuestión de derechos y obligaciones, en la medida que desarrollamos nuestro rol bíblicamente, se va a manifestar el amor en la familia, se va a manifestar el respeto en la familia. Voy a tomar responsabilidades sin que nadie me las pida y voy a respetar y a dar derechos a otros sin que nadie me los venga a exponer, dando lugar a que se forme la familia según los ojos de Dios. Si logramos familias según los ojos de Dios, vamos a estar construyendo la iglesia según los ojos de Dios, según la esperanza de Dios. Ahora usted me dirá, bueno, de última, si yo soy buena hija de Dios y todavía no encuentro cómo hacerlo bien en mi casa, el Señor lo sabe, lo entiende y no me va a privar de ser una buena sierva de Dios. No se mienta usted misma, no se mienta. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. Cuando la mujer no cumple con su rol y cuando el hombre no cumple con su rol. Yo le voy a invitar que vayamos juntos a la palabra de Dios, allí en Primera de Pedro, capítulo 3, Primera de Pedro, capítulo 3, versículos 1 y 2. Fíjese qué tremendo lo que dice la palabra de Dios. Asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen en la palabra sean ganados sin la palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Eso de casto es honesto, puro. La sujeción es un arma que no necesita de palabras para que los que no creen en la palabra crean sin la palabra, como dice aquí. Los que no creen a la palabra sean ganados sin la palabra. ¿Por qué cosa? Por la conducta de la mujer. Hay muchas veces mujeres que parte de su familia es incrédula, su marido, sus hijos, hermanos, padres, y a veces, ay, mamita, cómo taladran las cabezas. Y los vuelven locos. Y no, porque la palabra dice... Y el que no es
converso y quiere matarla, dice, ¿por qué entró a esa iglesia diabólica? Le cambiaron. Y tiene razón. Pero acá la palabra de Dios dice, mujeres, estén sujetas, porque los que no creen por la palabra van a ser ganados sin la palabra, pero por la conducta. Mire qué importante es el rol de la mujer en la familia, que sin abrir la boca, por favor, no vale, pero tatúeselo, sin abrir la boca, va a ganar a aquellos que no creen por la palabra. Sin abrir la boca. Qué importante es, mujeres amadas, que comprendan que ustedes no son las responsables de convencer a los demás que tienen que cambiar y que tienen que hacer las cosas bien. Es el Espíritu Santo y lo va a hacer, de acuerdo a lo que dice la palabra, por la conducta de ustedes honesta, pura, respetuosa. Por esa sujeción al marido como a Cristo. Mire qué importante que es entender el rol familiar de la mujer. El hombre no tiene ese milagro en sus manos. Se lo dio Dios a la mujer, de que las personas sean ganadas sin que abra la boca. Qué privilegio que tienen, hermanas. Pero hay que ponerlo en obra. Desgraciadamente, muchas veces escucho tanto hombres como mujeres que vienen a decirme, sí, pero vos no estás en mi lugar. Mira, yo no estoy en tu lugar, pero la palabra de Dios es la palabra de Dios. Sí, pero viste, estos no entienden con nada. No le entra bala. ¿Quién te dijo que es con bala la cosa? Hagamos lo que dice la palabra de Dios y vamos a obtener lo que dice la palabra de Dios. Muchas veces me cruzo con hermanos que me dicen, sí, y yo oro, y esto no se cumple, y esto no se cumple. Pero hermano, eso no se cumple a través de la oración, se cumple a través de otra cosa. Yo oro por mi esposo, y el desgraciado no se convierte. Cállese la boca, ¿no? Por la conducta, hermana, dice la palabra de Dios. Por la conducta. La conducta. Y a los machos que están aquí presentes, también la palabra de Dios les hace una aclaración, allí en el versículo 7 del mismo capítulo de 1 Pedro. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso frágil y como a coheredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Qué impresionante que la palabra de Dios, lo primero que le marca al marido aquí a la hora de vivir con ellas es que lo hagan sabiamente. No siendo cabezones sabelotodos, herederos del mal carácter del padre, justificando que yo soy así porque me agarró la tanada, la gringada, no sé cuánta sarta de mentiras decimos los hombres a la hora de justificar nuestra hosca, desamorada forma de conducirnos en nuestra familia. La palabra de Dios aquí lo primero que te dice, hombre, es que tenés que conducirte sabiamente. Y la palabra de Dios dice allí en Santiago 1, el otro día dije primera de Colosenses, me parece. Bueno, una de esas aparece la segunda. Pero bueno, era Colosenses 1, ahora es Santiago 1, no es primera de Santiago. Santiago 1 dice, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da abundantemente y sin reproche, y le será dada. La iglesia está minada de hombres que viven su rol de marido sin sabiduría, que guían a su familia como mejor les parece, sin consultarle a Dios, que hacen proyectos en los que ellos deciden todas las cosas y el resto tiene que estar dispuesto a ir tras sus locuras, tras sus ideas, y que nunca le preguntan a Dios si está bien,
simplemente le dicen Dios bendecime, yo soy el hombre, me tengo que hacer cargo, etcétera, etcétera. Hay que vivir sabiamente y la única forma de vivir sabiamente es ser guiados por el Espíritu Santo. Y la única forma de ser guiados por el Espíritu Santo es pidiéndoselo. Dejando de creer que tenemos todas las herramientas y que somos autosuficientes para dirigir nuestra familia. Escúchame, yo soy el capo de la casa, lo manejo de taquito, no, hermano. Sabiamente tenés que vivir con ella. Y vivir sabiamente implica que tenés que saber cuáles son sus necesidades, cuáles son sus deseos, cuáles son sus temores, qué cosas le agradan, qué está esperando. Muchas veces los hombres les pedimos algo a la mujer con cierta razón, pero no con toda la razón. Le estamos diciendo a las mujeres, y bueno, si no me lo decís, yo no soy adivino. Está bien, las cosas hay que comunicarlas. Pero si una mujer va al lado tuyo en el auto y te dice, ay, mira qué linda florería. Ajá. Ay, mira qué linda florería. Ajá. Ay, mira, quiere una flor, hijo, quiere una flor. No hace falta que te diga quiere una flor, quiere una flor. O sea, hay que estar atento. Vivir sabiamente implica que ella es todo. No, los hijos son todo. Ella es todo. Los hijos son un regalo de Dios que debemos cuidar y que un día crecen y se van. Ella es todo. Y mi papá y mi mamá, gloria a Dios por tu papá y tu mamá, gloria a Dios porque te dieron la vida. Ella es todo. Vivir sabiamente implica entender este primer concepto. Ella, acá en la tierra, es todo. Y dice, dando honor a la mujer como a vaso más frágil. Qué mal que tratamos a las mujeres, los hombres. ¿Cómo podemos olvidarnos de la fragilidad con la que Dios las creó? Dice fragilidad, no dice debilidad. La mujer no es débil. La mujer tiene un hijo y vos no te aguantás ni las contracciones. Vos no te aguantás ni un periodo menstrual y ellas lo aguantan durante décadas. La mujer no es débil, la mujer es frágil. Es frágil no porque es débil, es frágil por lo cual debe ser cuidada. Cabezón. ¿Se entiende? Ese es el rol del marido. Allá Daniel Luna está preocupado diciéndole a Federico, nos está matando. ¿Leí bien lo que pasaba? Bien. ¿Vieron que acá la mujer dice que estén sujetas y dice, ¿para qué? También los que no creen a la palabra sean ganados sin la palabra por la conducta. Para los hombres también hay un para qué. Dice que los hombres debemos ser sabios a la hora de tratarlas, debemos tratarla con mucho cuidado, debemos honrarla, considerarla como coherederas de la vida. Dice, ¿para qué vuestras oraciones no tengan estorbo? Si te estás preguntando por qué Dios no responde tus oraciones, al primer lugar que tenés que ir es a examinar cómo estás tratando a tu esposa. Dios no responde las oraciones de los hombres que no cumplen su rol de la forma que es debido. A Dios no le interesa suplir las necesidades ni bendecir a aquellos que no valoran a sus hijas como Él la valora. Así que si en tu vida no hay oraciones con respuesta, es porque quizás en tu vida no se está cumpliendo el rol dentro del seno familiar como debe ser cumplido. Vamos a dejarlo de los hijos de lado porque no hay chicos. Y ahora quiero hacer dos preguntas. Vamos a hacer dos preguntas. ¿Cómo ando con esto?
vio que encima lo contagia el pastor Eduardo. ¿Qué cosa? Yo digo, nosotros no nos contagiamos las buenas, nos contagiamos las malas. Hay que ver eso de dónde viene, ¿no? Le voy a hacer 2 preguntas. A ver si entendimos un poco lo que estamos hablando. Bien. Primer pregunta. ¿Cuál es la voz de autoridad dentro del matrimonio? Vamos, respondan. ¿Cuál es la voz de autoridad dentro del matrimonio? Marido. ¿Alguien más dijo a mi marido? ¿A mi marido? Mi marido. ¿Quién más? Marido. ¿Quién es la voz de autoridad dentro del matrimonio? Mi marido. Muy bien. Otra pregunta voy a hacer yo. ¿A quién debe estarse sujeto en el matrimonio? El marido. En este caso, bueno, las 2 respuestas están equivocadas. La única palabra de autoridad dentro de un matrimonio es la palabra de Dios, no la del marido. Ahora, si la palabra del marido es la palabra de Dios, está bien. Uno de los tips que siempre comienzo a hablar con los matrimonios cuando vienen a alguna entrevista en la oficina es esto. Le pregunto, ¿vos sos hija de Dios? Sí, me dice ella. ¿Y vos sos hijo de Dios? Sí, me dice él. Muy bien, si vos sos hija de Dios, si vos sos hijo de Dios, tu opinión y tu opinión no sirven de nada, la única opinión que vale es la de Dios. De esa manera se van a evitar muchas discusiones. Los que hacen caso dejan de discutir, los que no siguen discutiendo. Yo la tuve chiva. Para los que no saben, mi esposa Verónica, que se fue no sé dónde, la vinieron a buscar de atrás, pero no sé para qué. Algo de los chicos debe ser. Mi esposa Verónica es la hija mayor del pastor. Usted lo conoce al pastor Eduardo. Podrá tener muchos defectos, pero ética y moralmente, allí viene mi amor. Vení, corazón. Te estaba sacando el cuero. Ven. Pastor Eduardo, como usted y como yo, puede tener 1000 errores, pero ética y moralmente el hombre, intachable. ¿Sabe lo que era que mi palabra tenga algún valor ante esta señorita que tiene un carácter que mamá mía? Más mala que una araña cuando se... Yo hablaba y era como que pasaba un carro. Claro, ella había tenido un ejemplo de un padre que hablaba con autoridad, que cumplía lo que decía, que había sido de buen testimonio. Entonces la vara estaba extremadamente alta para un tipo como yo, que venía del mundo, que no entendía mucho, que tenía un montón de vicios. Estaba muy alta la vara. Y un día, estando en la iglesia allá del pastor Estamateas, el pastor Estamateas menciona esto. Dice, si usted tiene problema porque su esposa no lo escuche, deje de hablar usted y haga lo que hable Dios. Yo dije, ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso? Claro, aprenda la Biblia y repita lo que diga la Biblia. Mire qué fácil que es. Entonces tomé un compromiso conmigo mismo para convertirme en la persona que solamente transmita dentro del seno familiar la palabra de Dios. De esa forma, mi rol se iba a empezar a cumplir, yo iba a ser valorado como lo que Dios me había propuesto, la cabeza del hogar, y mi esposa iba a tener la postura correcta de sujeción porque la guía y la palabra que iba a recibir iba a ser la de Dios. No tuve nunca más un problema. Hace 15 años que estamos casados y esto lo aprendí en el noviazgo, antes de casarnos. Nunca jamás tenemos una discusión con Verónica acerca de qué vamos a hacer, de quién tiene la razón o quién no tiene la razón. ¿Sabe por qué? Porque cuando la cosa se está poniendo áspera, para un poquito. ¿Qué dice la palabra de Dios? Tal y tal cosa. Y no. El que tiene razón le hace un pito catalán santo y parte para el otro lado. Se llamaba pito catalán eso, ¿no? Bueno. Y no discute, hermano. Y no discute. La palabra de Dios debe ser la autoridad dentro del seno familiar. Entiéndalo, hombre. Si usted viene y le dice a su esposa, pero no me vengas a mí, que mi viejo siempre fue, y el otro dice, ¿quién es tu viejo?
Pero no me vengas a mí, que yo toda la vida hice. ¿Y quién sos vos? Ahora, si usted le dice a su esposa, para un segundo, que la palabra de Dios dice, cuando se quiera revelar, le dice, agárratela con Dios, yo no la escribí. Y usted se abre y ya el problema lo tiene ella. ¿Me entiende? Hay que ser sabios, dice. Hay que tratarla sabiamente. El primer concepto a entender dentro de la sabiduría de parte del hombre es que la única palabra que debe gobernar la familia es la palabra de Dios. Y ahí cuando las mujeres me dicen que el marido, ahí es donde nosotros empezamos a interpretar mal este pasaje y donde empezamos a tener problemas. Usted como mujer, no se revele a lo que le dice su marido. Pídale que se lo fundamente bíblicamente. Va a ver cómo sale como rata por tirante si no tiene nada que decirle. Claro, cuando su marido viene y dice, no, porque lo que pasa que vos, sí, mi amor, yo no tengo drama de esto. ¿Dónde lo dice en la Biblia? Y no, porque a mí me parece, está bien, me parece bárbaro que te parezca. Te amo, te respeto, pero ¿dónde lo dice en la Biblia? Tenés que ser cabeza, como Cristo de la iglesia. Vuela el tipo. No se le ven los piecitos cuando sale corriendo. Es así, me lo hace esta señora que está acá delante de usted. ¿A quién se debe estar sujeto en el matrimonio? A Cristo. No al marido, a Cristo. A Cristo. La palabra de Dios dice en Eclesiastés 4:12 que cordón de 3 dobleces es duro de romperse. Si Cristo está dentro del seno familiar, si Cristo está dentro de la unión matrimonial, es difícil que eso se rompa. Es duro de romperse. El hombre y la mujer son representativos de su relación con Cristo, pero si no está Cristo, entonces se impone la persona. En el matrimonio, el hombre y la mujer son representativos. La cabeza es Cristo. ¿Sí? La mujer, la iglesia. Son representativos. Pero si Cristo no está en el medio, se impone la persona. Y ya yo empiezo a ser mujer, con derechos respetables, con igualdad, y yo ya empiezo a ser hombre, con autoridad, dada por Dios. ¿Se entiende? Se impone la persona cuando falta Cristo en el medio. Y nos olvidamos que somos representativos de algo que Cristo ya instauró a futuro, que es Él y su iglesia. Representativos, en primer lugar, por usted como esposa y usted como esposo en el seno familiar. ¿Se entiende la analogía? ¿Sí? Vamos a ir terminando con esto que es simple, conocido, pero muy profundo y no se puede dejar de mencionar en un mensaje de esta índole. El vínculo que Dios eligió para que manifestemos en la familia es el amor. Pero aún este amor debe ser como Dios quiere que sea. Porque yo, disfrazado de amor, he escuchado cosas que son duras. Lo que pasa es que yo soy celoso, no quiero que nadie la mire porque la amo. Ese no es el amor de Dios. Lo que pasa es que yo quiero saber dónde está él y dónde estuvo esos 15 minutos que llegó tarde porque lo amo. Ustedes dos son inseguros, no se aman. Tienen miedo, pero no se aman. El amor que debe prevalecer y que debe manifestarse dentro de la familia, tanto del esposo y de la esposa, es el amor que Dios nos dio para desarrollar y que está descrito ¿dónde? 1 Corintios 13. Bien. ¿Qué dice la palabra de Dios en 1 Corintios 13? ¿Te lo di, Blue? No importa, pero no importa. La palabra de Dios en 1 Corintios 13 dice, título, las preeminencias del amor, y empieza a describir. Y en determinado momento describe al amor. Y da unas cuantas frases de lo que es el amor que Dios te dio a vos para que desarrolles con el prójimo. En primer lugar, con tu esposa y tu esposo. Y dentro de esas cuantas cosas que dice 4 que alcanzan y sobran si hoy las entendemos. Después usted léalo. 1 Corintios 13. Lea todo el capítulo. Y esas 4 cosas que dice que el amor
no busca lo suyo, que el amor no hace nada indebido, que el amor todo lo soporta y que el amor no deja de ser. Si usted y yo comprendemos en esta mañana que en el amor que debemos desarrollar en la familia, de acuerdo al rol que Dios nos dio en ella, ese amor dado por Dios no busca lo suyo, no busca lo suyo. No busca lo suyo, quiere decir que no tenés que tratar de tener razón siempre. No busca lo suyo, quiere decir que no tenés que usar a la persona que está al lado tuyo para suplir tus necesidades. No busca lo suyo el amor de Dios. No busca lo suyo y el ejemplo que dio es dar a su único hijo para darte salvación. ¿Se entiende? El amor de Dios que puso en el hombre a través del Espíritu Santo, ese amor no busca lo suyo. Ese amor no hace nada indebido. Y ahí hay que establecer confianza. El segundo tip que le doy a los matrimonios cuando vienen a hablar a la oficina es lo siguiente. Muchachos, si ustedes no entienden que juegan en el mismo equipo, esto no puede ser. Los matrimonios no entienden que están del mismo lado, generalmente están enfrentados. No, pero ella me lo hizo porque ella sabe que a mí me molesta. No podés pensar que se equivocó. ¿Por qué siempre el primer pensamiento que viene dentro del matrimonio del uno para con el otro es que lo está haciendo para hacerme daño? No podés pensar que parte de la propia incapacidad que el otro tiene de expresarse, de desarrollar sentimientos. Tenemos que establecer a través de la confianza una máxima que es: los dos jugamos para el mismo equipo, los dos estamos del mismo lado, y voy a creer y a entender y a actuar en consecuencia. Cada vez que te equivoques y me hagas daño, voy a pensar que realmente no tuviste la capacidad para hacerlo de otra manera. Te voy a entender, lo voy a aceptar, lo voy a perdonar y te voy a ayudar para que la próxima vez no pase. Pero no me voy a pensar que me lo estás haciendo a propósito, porque si sos hijo, si sos hija de Dios y el Espíritu Santo está en vos, dice que el amor no hace nada indebido. No busca lo suyo, no hace nada indebido, y esta ha matado a todos aquellos que traen los excusólogos cristianos. El amor todo lo soporta. Todo lo soporta. Ay, hace un tiempo atrás viene una gente a la oficina, un hombre. ¿Qué pasó? Y no, se complicó la situación. Pim, pum, pam. La di contra el piso. ¿Cómo? Y sí, no. Pero hermano, vos sabés que, sí, vos serás muy pastor, pero te quiero ver en mi situación aguantando las 24 horas. ¿Y qué hacemos con la palabra de Dios? ¿Qué hacemos con el vaso frágil? ¿Qué hacemos con el todo lo soporta? No hay excusas a la hora de actuar correctamente. Que el otro haga lo que quiera, vos tenés que actuar correctamente. Y si la palabra de Dios dice que Dios te dio amor, que todo lo soporta, todo se soporta. Yo conozco matrimonios que estaban devastados, destrozados, que habían formado otras familias y que por el amor que Dios puso en ellos existió, se desarrolló el perdón y hoy están juntos gozando de la familia que Dios les regaló. El amor de Dios todo lo soporta. Y por último, si entendiéramos esto que dice, dejarían de existir los divorcios, porque dice que el amor no deja de ser. Es una mentira del diablo, eso que muchas veces vos estás expresando: se apagó el fuego, ya no siento nada. Y lo que pasa que son muchos años, la rutina, mentira del diablo. El Hijo de Dios se enamora para siempre.
Se enamora cuando está todo en su lugar y se enamora cuando todo dejó su lugar. ¿Me entiende? El Hijo de Dios no tiene excusas. Primeramente, para comportarse como Hijo de Dios de acuerdo a los requeridos. Y segundo, para desarrollar de forma correcta, de continua, su rol dentro de la familia, que es el segundo llamado que Dios nos hizo. Si logramos esto, la iglesia va a estar sana, la iglesia va a crecer. Y el domingo que viene vamos a hablar del tercer llamado, que es el llamado específico a servir en la sociedad. ¿Le parece bien? Gloria a Dios. ¿Qué le parece si nos ponemos de pie? Vamos a orar y vamos a dar por terminada la reunión de esta mañana. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Papá, gracias por este tiempo que compartimos juntos como cuerpo. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Espíritu Santo, por tu guía, por habernos dejado comprender y hecho entender la realidad de tu palabra. Te pedimos en el precioso nombre de Jesús que esto quede sellado en nuestras vidas, que esta palabra no sea arrebatada y que podamos en el poderoso nombre de Jesús pronto verla cumplida en nuestra familia, en nuestra vida y ver de esa forma también un cambio en nuestra congregación. Papá querido, acompáñanos en el resto de este día y síguete glorificando, Padre, porque todo lo que hacemos y todo lo que buscamos es para glorificar tu nombre. Gracias en forma muy especial, una vez más, por las hermanas que nos están visitando. Bendícelas, Padre, y que sepan que aquí tienen, Señor, tu amor, tus puertas abiertas para lo que podamos ayudarles. En el precioso nombre de Jesús. Amén, Señor.